Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a un evento más de GTS Parametry Experts. Mi nombre es Víctor Zacarías y soy director de GTS en México. A nombre de todo el equipo de GTS Querétaro, Coahuila y Sonora, les damos la más cordial bienvenida. Nuestro presentador del día de hoy es Laura Oviedo con el tema calibración y uso correcto de termopares en tratamientos térmicos. Antes de iniciar la sesión, les queremos compartir que tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les pedimos que nos hagan llegar sus dudas al final de la presentación a través del chat o el panel de preguntas de Zoom. Laura, te cedo la palabra. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos y estar con ustedes el día de hoy. Soy Laura Oviedo, soy el ingeniero de asistencia técnica aquí en GTS. El día de hoy vamos a hablar sobre calibración y uso correcto de termopares en tratamiento térmico. Como siempre, hay que empezar por la definición. ¿Qué es un termopar? Muchos de ustedes solamente sabemos que es algo para medir o algo que tenemos en los hornos. Pero, digamos, la definición formal es que un termopar es un sensor de temperatura que va a consistir en dos conductores con características termoeléctricas distintas. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo va a funcionar un termopar? Tenemos aquí lo que sería un ejemplo de una configuración típica de un termopar. Los conductores que tenemos aquí están unidos a un extremo. Este extremo se conoce como el hot junction o la unión de medición. En este punto es donde vamos a estar en contacto con el elemento que va a requerir la medición de temperatura. Cuando estos conductores se van a exponer a una gradiente de temperatura, se genera una diferencial de potencial de milivoltaje debido a un fenómeno que se conoce como el efecto de Seebeck. En el otro extremo tenemos el cold junction o la unión de referencia. En este punto se usa un voltímetro para poder medir ese potencial que se genera por la diferencial de la temperatura de los dos extremos y nos lo va a convertir en una medición de temperatura en Celsius o Fahrenheit. ¿Cómo clasificamos a un termopar? De entrada, se va a clasificar por los componentes que tenga. ¿A qué me refiero con esto? Primero tenemos el metal base. En estos termopares vamos a agrupar a todos los termopares que tienen componentes metálicos comunes. Hierro, alguna que otra aleación, cobre, etc. En esto se entra lo que son los tipo K, el tipo N, el tipo J, el tipo T y el E. Y por otro lado tenemos la clasificación de los termopares de metal noble. Estos están compuestos principalmente por platino y rodio. Y son los termopares R, S y B. Adicional a esto, los clasificamos como expendable o desechable o non-expendable, no desechable. Esta configuración aplica para ambos tipos de termopares. Ahora, ¿a qué te refieres con un termopar desechable? Un termopar desechable son aquellos que están cubiertos de tela, fibra o plástico. Generalmente los vas a encontrar en rollos o carretes. Un termopar no desechable son aquellos que no van a venir recubiertos de tela, fibra o aislante de plástico. Generalmente los vas a encontrar con recubierta metálica o cerámica y se fabrican a la medida de la necesidad del proceso que tengas. Aquí les pongo un ejemplo de lo que sería un termopar desechable y uno no desechable. Los termopares de metal base. Primero tenemos al termopar tipo K. Este se compone por los termoelementos de cromel y alumel, que son aleaciones especiales para este tipo de termopar, y manejamos un rango de temperatura de menos 200 a 1250 Celsius. Este termopar tiene una amplia variedad de aplicaciones y está disponible a bajo costo. Es el más común que vas a encontrar en la industria. Se puede usar para infinidad de usos, siempre y cuando estén dentro del rango de temperatura. Esta temperatura de más de 1250 no te va a servir. Para eso tenemos el termopar tipo N. El termopar N está compuesto por nicrosil y nisil y va a manejar un rango de temperatura de menos 263 hasta 1300 Celsius.
Este es más adecuado para las mediciones de alta temperatura gracias a que tiene una elevada estabilidad y una resistencia a la oxidación a altas temperaturas. También tenemos el termopar tipo J. Este está compuesto por hierro y constantano y tiene un rango de temperatura muy pequeño, de 0 a 760 Celsius. Estos son termopares más específicos para bajas temperaturas. Este no te va a servir para un horno de carburizado, por ejemplo. Entonces, siempre tienes que buscar el termopar que mejor se ajuste a las temperaturas que tú vayas a manejar en tu proceso. También tenemos el termopar tipo T. Este está compuesto por cobre y constantano y maneja un rango de temperatura de menos 250 a 350 Celsius. Este tiene una resistencia a la corrosión en atmósferas con humedad y es comúnmente usado en aplicaciones criogénicas. Este lo vas a encontrar mucho para aplicaciones que sean bajo cero. Y por último tenemos el termopar tipo E, que está compuesto por cromel y constantano. Este va a manejar un rango de temperatura de menos 200 a 900 Celsius. Estos termopares no son magnéticos y gracias a su sensibilidad también son ideales para el uso a bajas temperaturas, también en el ámbito criogénico. Obviamente esto va a depender del proceso que tú tengas y tu necesidad a fin de cuentas. Después tenemos el metal noble. En estos tenemos el termopar tipo S, que está compuesto por platino y 10% de rodio y platino puro. Este va a manejar un rango de temperatura de 0 a 1450 Celsius. Son ideales para mediciones muy altas. Sin embargo, debido al costo, no son tan recomendables porque en ese caso puedes también usar un termopar tipo N. Va a depender mucho el uso que tú le vayas a dar. Este termopar lo encuentras muy comúnmente como termopar de control en los hornos. También tenemos el termopar tipo R. Este está compuesto por platino y 13% de rodio y platino puro. También maneja un rango de temperatura de 0 a 1450. Y de igual manera es usado para las altas temperaturas, pero su costo es demasiado alto. Y por último tenemos el termopar tipo B. Este maneja una composición de platino y 30% rodio y platino y 6% rodio. Este nos va a manejar un rango de temperatura de 0 a 1700 Celsius. Estos son los mejores para altas temperaturas y el único detalle que tienen es que presentan el mismo resultado a 0 y 42 grados. Entonces, debido a su curva de temperatura, por lo cual se recomienda usarse siempre arriba de 50 Celsius. La extensión de los termopares. La extensión es el cable conductor que va a tener las mismas características que el termopar que estás usando. Esto con el objetivo de transmitir la señal del sensor de manera efectiva hasta el otro extremo. Este cable de extensión debe de ser compatible con el tipo de termopar. Nunca vayan a poner un cable de extensión para otro tipo de termopar, porque lo único que vas a obtener es lecturas erróneas e inclusive poco confiables. Siempre es importante tener el mismo tipo de extensión que el termopar que estés usando. Adicional, el cable no debe de empalmarse. Las conexiones deben de realizarse con clavijas y terminales que sean compatibles con tu tipo de termopar. Mismo caso que la extensión. Y ya nos meteremos un poquito más a fondo más adelante a cuáles son estos tipos de clavijas y terminales que hay para los termopares. La codificación de colores. ¿Cómo sé qué color de extensión debo de estar usando? Existen diferentes clasificaciones. En América generalmente se está usando la ANSI, pero también está la de ISO-IEC, que esa es la que universalmente debería ser la más utilizada. Y también tenemos la DIN, que es la alemana. Es muy importante que tú sepas estas codificaciones porque puede ser que estés recibiendo un termopar tipo K que venga con la clasificación de ISO-IEC y piensas que tienes un termopar R o S. Y no, es un termopar K. Entonces es muy importante que tengan muy claro estas tablas, también para saber qué tipo de termopar tengo, qué extensión debo de estar usando.
porque las extensiones y las clavijas vienen en los colores del termopar para el que están diseñados a usarse. Las aplicaciones en tratamiento térmico. Primero tenemos el patrón de referencia nacional, que es el que calibra a los estándares primarios. Tenemos a los termopares primarios, los secundarios, los termopares de prueba SAT o TUS y los termopares de control, monitoreo y registro. En un horno de tratamiento térmico, lo mínimo que debes de tener es el termopar de control y un controlador que esté transformando esa información en un dato numérico de temperatura. Adicional a esto, dependiendo, ahora sí que la norma que te rija y la necesidad que tengas en tu proceso, vas a tener un termopar alto límite, un termopar de monitoreo y registro, un termopar de carga, los termopares de SAT y TUS que vas a estar usando para tu horno, etc. ¿Cuáles son esas aplicaciones que tenemos en el ámbito del tratamiento térmico? El primero, como les comentaba, es el patrón de referencia nacional. Este es NIST o NMI equivalente. Este es el que va a calibrar a los termopares primarios. Y los termopares primarios son los que se usan para calibrar a los estándares secundarios. Los termopares secundarios van a ser aquellos que se van a usar para calibrar los termopares de prueba, los de control, los de monitoreo, los de registro y los de carga. Los termopares de prueba, los de SAT o TUS, son aquellos que usamos específicamente para las pruebas SAT o TUS, la de System Accuracy Test y Temperature Uniformity Survey. Los termopares de control, monitoreo y registro son aquellos que usamos para el control, monitoreo y registro de las temperaturas que vamos a tener en nuestros equipos de procesamiento térmico. Y por último, los termopares de carga. Son aquellos que vamos a usar para la medición de temperatura en las piezas o la materia prima por contacto. ¿Cuáles son los requerimientos de calibración? Los requerimientos de calibración van a depender según la norma que te rija. Puede ser AMS 2750 para la industria aeroespacial o CQI 9 si eres parte de la industria automotriz. La técnica que se usa para la calibración de los termopares debe de ser conforme a ASTM E220, ASTM E207 o cualquier estándar nacional. Toda esta información debe de venir reflejada en el certificado de calibración del termopar. Primero, vamos a empezar con la industria aeroespacial. AMS 2750 nos maneja una tabla donde nos dice todo lo que necesitamos para la calibración de termopares, cada cuándo los tenemos que calibrar y el error máximo que nos va a permitir. Aquí vámonos a un ejemplo. Tenemos un sensor para TUS. Este se usa para las pruebas de uniformidad de temperatura. Se debe de calibrar antes del primer uso contra un estándar primario o secundario y recalibrarse cada 6 meses para termopares nobles y cada 3 meses para termopares base. Ojo, esto no va a aplicar si tu termopar es tipo K o tipo E. Y el error máximo permitido es de más o menos 2.2 Celsius o 0.75% de la lectura. Otro ejemplo sería un termopar de control, monitoreo y registro. Su uso es específico para los que tenemos instalados en los equipos. Se debe de calibrar antes del primer uso contra un estándar primario o secundario. El error máximo va a depender de la clase de horno que tú tengas. Por ejemplo, para un clase 1 y un clase 2, vamos a tener un error máximo de más o menos 1.1 Celsius o 0.4% de la lectura. Para un clase 3 a 6, vamos a tener un error máximo de más o menos 2.2 Celsius o 0.75% de la lectura. Para CQI 9 nos va a manejar una tabla para cada uno de los tipos de termopares que tenemos. Ahorita me voy a enfocar exclusivamente a lo que son termopares de control, de prueba y los de carga. Primero tenemos la tabla que es para todos los termopares de control, monitoreo y registro. Por ejemplo, a diferencia de la tabla de AMS 2750,
Esta tabla nos va a dividir dependiendo el tipo de termopar que tú tengas, la temperatura a la que estés exponiendo tu termopar y te va a decir la opción de calibración o reemplazo. Ojo, aquí no nos está diciendo que se pueden recalibrar, únicamente reemplazar. Por ejemplo, vámonos a un termopar base, que como decíamos son los KN, J o E. Y estos, por ejemplo, si los usas abajo de 760 Celsius, lo vas a tener que calibrar antes de usarlo, pero lo vas a reemplazar cada 2 años. A diferencia de uno que vayas a usar arriba de 760 Celsius, lo vas a tener que reemplazar cada año. Y por ejemplo, si tienes un metal noble o un RTD, vas a poder usarlo a todas las temperaturas y para todo se reemplaza cada 2 años. Y como podemos ver aquí en la tabla, todos los termopares requieren el mismo error máximo permitido, que es de más o menos 1.1 Celsius o 0.4% de la lectura. Por ejemplo, para los termopares de prueba SAT y prueba TUS, aquí tenemos una tabla un poco más compleja. De igual manera, lo que nos pinta aquí es qué tipo de termopar tienes, para qué lo estás usando, para qué prueba específica lo estás usando y cada cuándo se tiene que usar o reemplazar. Todos manejan también el mismo error máximo permitido de más o menos 1.1 Celsius o 0.4% de la lectura. Pero, por ejemplo, un termopar que usaste para un TUS de base metal, se va a tener que calibrar antes de que lo uses y lo vas a reemplazar de acuerdo a la tabla P3.1.5. Esa la vamos a ver más adelante cuando estemos hablando del reuso de termopares. Y por último tenemos la que es para termopares de carga. Esta únicamente nos divide entre los termopares nobles, los termopares base y básicamente también maneja el mismo error máximo permitido de más o menos 0.1. Y tenemos una calibración y reemplazo dependiendo. Aquí sí nos permite recalibrar los nobles y en los base metal está prohibido recalibrar. Entonces es muy importante tener estas tablas a la mano siempre cuando tú adquieras un termopar y necesites saber pues, qué necesitas cumplir. Yo les recomiendo mucho que tengan esas tablas a la mano. El certificado de calibración. Cuando tú adquieres un termopar, necesitas que te entreguen tu certificado de calibración. Esto es importante, ambas normas te lo piden. Lo tienes que tener y esto es algo auditable. ¿Qué tiene que traer el certificado de calibración que te entregue tu proveedor? Debe traer quién hizo la calibración, temperatura nominal, temperatura observada, la técnica de calibración y los factores de corrección para cada temperatura. Ojo, dependiendo del proveedor que tú tengas, te pueden entregar el factor de corrección o el error. Es muy importante que venga claramente estipulado en tu certificado qué te están entregando, si el factor de corrección o el error. Y adicional debe de haber una trazabilidad a NIST o equivalente. Aquí les pongo un ejemplo de un certificado de los que GTS entrega a sus clientes. Los intervalos de calibración no deben de ser mayores a 150 Celsius. ¿A qué me refiero con esto? Si tú pides un termopar y pides, necesito que me lo calibres de 100 a 1000 Celsius. Y los intervalos que tú tengas entre ese rango son aquellos que no deben de exceder los 150 Celsius. Puedo pedirle que me lo calibren cada 50 Celsius, cada 100 Celsius o cada 150 Celsius. Nunca más. Eso ya no está permitido y, como les decía, esto es auditable. Ahora entramos a la parte de reuso de termopares. Esto es el reuso de termopares conforme a AMS 2750. Los sensores desechables se van a poder reutilizar siempre y cuando se use la regla U. Esta la vamos a ver a continuación. Y esto va a depender mucho de que un uso para los termopares de prueba se va a definir como un ciclo de calentamiento y enfriamiento de termopar. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo caliento mi termopar a 200 Celsius y luego lo dejo bajar hasta temperatura ambiente, eso ya se considera un ciclo. O si lo subo a 900 Celsius y luego lo dejo bajar a temperatura ambiente, eso es otro ciclo.
El reuso de termopares se va a prohibir a menos que el aislamiento del termopar permanezca intacto y que el hot junction no esté dañado. Y obviamente todos los usos que tenga el termopar los debes de tener registrados. Debes de llevar un registro de todos los usos que haya tenido ese termopar. Aquí está la fórmula U, lo que platicábamos anteriormente. Esta solamente aplica para AMS 2750E, solamente para la industria aeroespacial. Es una forma sencilla de calcular los usos a cierta temperatura para los termopares que son desechables. Solamente pueden ser usados si esta fórmula no excede el número 30. Y por último, lo más importante, termopares desechables de prueba de metal base solamente se van a poder usar una vez arriba de 980 Celsius. Y les presento la fórmula U. Esta es igual al número de usos debajo de 650 Celsius más 2 veces el número de usos entre 650 a 980 Celsius. Este resultado no debe de exceder el número 30 para que lo puedas seguir usando. Y además, arriba de 980 Celsius solamente lo podrás usar una vez. También AMS nos maneja una tabla para el reuso de los termopares. Esta también va a depender de el uso que tenga el sensor y la forma que tenga, si es desechable o no desechable. Por ejemplo, en los sensores de prueba TUS, en los tipo base, en los desechables nos dice que solamente podemos hacer el reuso usando la fórmula U. En otros nos ponen restricciones y, por ejemplo, para un sensor de carga que sea noble, no van a tener restricciones para el reuso, siempre y cuando se sigan todo lo que comentábamos anteriormente, de que se lleve el control de cuántos usos ha tenido y también que nos aseguremos visualmente que el termopar no esté dañado. Eso es muy importante porque si no vas a tener problemas cuando hagas una prueba o cuando lo estés poniendo vas a tener lecturas erróneas. El reuso de termopares en seco y 9. Por la naturaleza, todos los termopares se van a degradar. Por eso el reuso de termopares en ambas normas está muy cerrado y muy específico. Porque los termopares se van a degradar y tú ya no vas a poder confiar en el certificado que tú tengas. Al momento en que se empiezan a degradar, también el factor de corrección va cambiando y tú no tienes manera de asegurar que el factor de corrección que te entregó tu proveedor sigue siendo el mismo después de cierto número de usos. Es por eso que ambas normas nos ponen tablas muy específicas de cuántas veces podemos usar un termopar dependiendo de sus características. Igual, SECUI 9 nos va a limitar la vida del termopar en función a qué tipo de sensor es y su temperatura de operación a la que estuvo expuesta. Nuevamente, un uso para termopares se va a definir como un ciclo de calentamiento y enfriamiento del termopar, como también les comenté en la parte de AMS 2750. Para SECUI 9 también nos maneja una tabla. Esta tabla es básicamente para todos los termopares base metal, dependiendo si son desechables o no desechables. Por ejemplo, un termopar desechable que uses tú para SAT y TUS, dependiendo de la operación de temperatura, vas a obtener el número máximo permitido de usos. Si lo usaste arriba de 980 Celsius, solamente lo podrás usar una vez. Si lo usaste a temperaturas iguales o menores a 980 Celsius, lo puedes usar un máximo de 15 veces. También necesitas llevar un registro de todos los usos que tú le hayas dado a ese termopar. Ahora, por ejemplo, uno no desechable que estés usando para SAT y TUS, igual dependiendo de la temperatura, vas a tener un número de usos máximo permitido. Arriba de 980 Celsius te permite hasta 90 usos. Igual o abajo de 980 Celsius hasta 180 usos, con sus debidas restricciones. De igual manera, tú tienes que llevar ese registro y si no llevas ese registro, entonces aplica el tiempo. Es decir, abajo de 980 Celsius
vas a poderlo usar hasta 6 meses después del primer uso. Y en el caso de arriba de 980 Celsius, solamente un máximo de 3 meses antes de que lo tengas que cambiar. Por eso sí es un poco más recomendable que lleves el control de todos los usos que tú le hayas dado a ese termopar. Ahora viene la parte divertida, porque son los factores de selección. ¿Cuántos de ustedes no les ha tocado quizá tener que comprar un termopar y que tal vez no saben todo lo que involucra esa parte de selección de termopares? Es un poco compleja, ya que tú necesitas elegir un termopar que cumpla toda la necesidad de tu proceso y además que cumpla con los requerimientos de la norma que te rija. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es establecer el uso del termopar. ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Va a ser un termopar de control? ¿Va a ser un alto límite? ¿O quizá va a ser el termopar que voy a usar para las pruebas SAT y TUS internamente en mi empresa? Es muy importante establecer ese uso. Definir el rango de temperatura. ¿A qué temperaturas va a estar expuesta? ¿Tengo un carburizado? ¿Tengo un revenido? ¿Cuál va a ser la máxima temperatura a la que se va a exponer el termopar? ¿Cuál va a ser la mínima? Quizá tengo un congelador y voy a necesitar algo para temperaturas criogénicas. Es muy importante definir también ese rango de temperatura. Igual, especificar los puntos a calibrar. Como les decía, hay que especificar ese rango, cuántos puntos intermedios voy a tener y que esos puntos no excedan los 150 Celsius entre ellos. Debo de designar el calibre y el tipo de aislamiento. Un calibre más pequeño me va a dar un tiempo de respuesta más rápido, pero igual no voy a cumplir todo el rango de temperatura que quizá quiero. Y un calibre más grande me va a dar un tiempo de respuesta más lento, pero voy a cubrir un rango de temperatura mucho más amplio. Igual el tipo de aislamiento va a depender de la atmósfera que yo tenga en mi horno. O quizá esté expuesto a humedad, está expuesto a vacío. Es muy importante tomar todo eso en cuenta. Y por último, asegurar el cumplimiento del certificado. Yo en lo personal les recomiendo que tengan un checklist de todos los requerimientos que tengan para su norma específica que los rija y que cuando reciban un termopar de un proveedor y reciban su certificado, contra ese checklist revisen que cumpla con todo lo que ustedes tienen que cumplir. Porque el proveedor te tiene que entregar lo que tú le pidas. ¿Qué otras consideraciones habría que tomar? Como les decía, el tipo de atmósfera. Tengo aire en el horno, es una atmósfera generada, es una atmósfera de vacío. Los extremos de temperatura. Estoy manejando temperaturas criogénicas, temperaturas arriba de 1000 Celsius. Porque para esta parte es muy importante ver hasta dónde me va a leer mi termopar. Si tengo que leer a 1300 Celsius, no me va a servir un tipo K. Voy a tener que ir a un tipo N o quizá a un tipo noble. La resistencia química del termopar. ¿Qué tal si este termopar lo voy a usar en unas tinas y las tinas tienen corrosivos? Necesito un termopar que resista a ese ambiente que lo va a afectar. El potencial al daño mecánico. Igual, si está en una zona donde se pueda trozar, se pueda dañar, es muy importante tomar también todo eso en cuenta. ¿Qué tanta flexibilidad o rigidez necesita tener mi termopar? El calibre. Eso es muy importante porque también el calibre nos va a definir el tiempo de respuesta del horno. Por ejemplo, si en un horno yo uso un calibre muy bajo, puedo inclusive tener un overshoot, porque en una prueba de uniformidad de temperatura, por ejemplo. Entonces necesito usar un calibre más grande para evitar tener justamente ese overshoot. Entonces es importante tomar eso en cuenta dependiendo el horno que yo tenga o el proceso en el que voy a usar este termopar. Y por último, los requisitos de instalación. ¿Con cuánto espacio cuento para la instalación de este horno? ¿De qué diámetro tengo para meter este termopar de control? ¿O qué espacio tengo? Es muy importante ver el espacio que tiene tu horno o si tú vas a tener inclusive que hacerle una modificación a tu horno para incluir estos termopares. Ahora les voy a mostrar lo que son las configuraciones más comunes de termopares que encontramos en la industria. El primero es el ensamble de termopares. Estos termopares son los que comúnmente vas a encontrar como termopar de control. Son ensambles
que tienen una funda de metal que protege el termopar. Estos termopares son no desechables y generalmente vas a encontrar tipo K, tipo N, tipo S. Son los que más comúnmente yo he encontrado en la industria. Y estos se van a hacer a la medida de tu proceso. Si tú nada más tienes un espacio de cierta cantidad, se hacen de esa medida. Entonces es muy importante por eso que conozcas todo lo que tú necesitas para poder pedir el termopar. Aquí les pongo un ejemplo visual de lo que son, cómo se ven estos termopares en la industria. Después tenemos los MGO. Estos se conocen de esta manera porque tienen un aislamiento de óxido de magnesio que está comprimido adentro de la funda metálica y protege los cables del termopar. De esa manera evitamos que se junten o que creemos un hot junction en una parte intermedia de la longitud del termopar. Aquí están los dos cables, el aislamiento de óxido de magnesio y la recubierta de funda metálica. Estos termopares se usan mucho para las pruebas TUS, las pruebas SAT, los puedes usar también, hay empresas que los usan como termopares residentes, etc. Y tenemos también el carrete. El famoso carrete que se usa para la prueba TUS generalmente. Este termopar es desechable. Y la recubierta puede ser de diferentes materiales. Al final es una recubierta que va a proteger los dos cables que nos van a medir. Para estos se tiene que hacer manualmente ese hot junction. Y tenemos aquí dos maneras comunes de hacerlo. Uno es solamente hacer una torcedura y la otra es con soldadura. Nosotros generalmente usamos la primera y es muy básico tener que hacer ahora sí que ese giro y ya tienes tu hot junction y lo colocas en la pieza o lo que vayas a medir. Estos termopares son desechables y dependiendo del tipo de termopar que tú pidas, es el rango de temperatura en el que lo vas a usar. La cubierta la puedes cambiar, no necesariamente tiene que ser fibra de vidrio, inclusive puede haber fibra de vidrio con una cubierta también metálica, un trenzado metálico que te hace que tenga mayor duración. El tipo de unión de los termopares. Hay tres formas diferentes de que se una el hot junction en un termopar no desechable. El primero es el grounded, es la unión a tierra. Los alambres están físicamente unidos al interior de la pared del termopar. Aquí vamos a tener una muy buena transferencia de calor desde el exterior de la pared al termopar. Después tenemos la ungrounded, que es la sin conexión a tierra. Esta unión de termopar está ligeramente separada de la pared del mismo. El tiempo de respuesta va a ser más lento que el anterior, pero este estilo nos va a ofrecer un aislamiento eléctrico. Y el último es el exposed, que se llama la unión expuesta. Este estilo va a sobresalir la punta de la funda y está expuesto al entorno circulante. Nos va a ofrecer un mejor tiempo de respuesta, pero está limitado solamente a las aplicaciones en seco, las no corrosivas y no presurizadas. Los tipos de funda. Todos los termopares que son no desechables necesitan tener una recubierta metálica que va a proteger justamente a los elementos del termopar. Y este material se debe de elegir de acuerdo a la necesidad que tú tengas. ¿Qué temperatura máxima vas a usar? ¿Qué atmósfera tienes? Porque esta es una funda que va a proteger a tu termopar. Aquí les pongo un ejemplo. Tenemos el acero inoxidable 304 y el Inconel 600. Las temperaturas máximas varían. Tenemos 900 Celsius y 1148 Celsius para el Inconel. Y dependiendo de la atmósfera, vas a ver qué aplicación es la más adecuada. Aquí les pongo un ejemplo de los materiales más comunes que se usan como funda, las temperaturas a las que llega y sus características básicas. Por ejemplo, el acero inoxidable 304 tiene buena resistencia a la oxidación y corrosión y es el material más común para las fundas. El Inconel va a tener buena resistencia a la corrosión por temperatura
pero no se va a recomendar si tienes presencia de azufre arriba de 500 Celsius. Y por ejemplo, tenemos también el Asteloid, que ese es hasta 1200 Celsius. Ese va a tener una excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas. Es el que nos va a tolerar temperaturas más altas de todos los que les mencionó en esta tabla. Los tipos de aislante. Esto sí ya va un poquito más direccionado a los termopares desechables, lo que les decía del carrete. Van a ser, o sea, podemos tener las opciones de plástico, de fibra de vidrio, de fibra de cerámico, de sílica, ahora sí que una recubierta como de trenzado de metal. Podemos tener hasta PVC, podemos tener teflón. Y de igual manera, el tipo de aislante que tú selecciones va a depender del tipo de aplicación que tú vayas a tener. Si vas a hacer una prueba TUS, no le vas a poner una recubierta de PVC, porque pues, no te va a durar tu termopar. Para altas temperaturas siempre se recomienda tener o fibra de vidrio o, por ejemplo, el trenzado metálico. Y por último, los tipos de conectores. Todos los termopares necesitan ir conectados al controlador, a una extensión, etc. Es muy importante pedir el conector de acuerdo a tu necesidad y de acuerdo al tipo de termopar que hayas adquirido. Aquí les pongo un ejemplo de los conectores más comunes que encontramos en la industria. Tenemos los cabezales, que son los que son parte de los ensambles, como les mostraba anteriormente. Todos los termopares que se usan, por ejemplo, para control de los hornos. Tenemos también los duales, que es cuando tienes dos termopares juntos. A veces se usan como un backup o tienes el control y el alto límite en el mismo, o el control registrador. Ahí depende de la aplicación que cada quien le quiera dar. Y tenemos los conectores estándar y los conectores mini. El conector mini principalmente lo vas a encontrar cuando tienes la pirometría interna, porque ese lo vas a usar para conectar directamente a tus equipos. Y en el caso de los estándares es el que vas a encontrar para todos los usos de tu termopar. Entonces es importante conocerlos, porque cuando pides tú un termopar necesitas saber qué conector necesito, qué aislante necesito. Necesito un termopar desechable, uno desechable, tiene que ser un tipo K o un tipo B, etc. Entonces espero que toda esta información les sea útil y les ayude a seleccionar el próximo termopar que vayan a adquirir. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta para que podamos empezar la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Lau, por la presentación. Tenemos algunas preguntas en este momento. Nos pregunta César Aguirre, para termopares desechables, ¿cuántos usos pueden tener? Muy buena pregunta. Para eso, para los termopares desechables va a depender. ¿Qué norma te rige? ¿Te rige SQI9 o te rige AMS 2750? Para AMS 2750 nos indica que los termopares desechables deben de ser por la regla U. Y en el caso de SQI9 va a depender de la temperatura que tú estés manejando. Si manejas temperaturas arriba de 980 Celsius, solamente lo vas a poder usar una vez. Si lo usas abajo de 980 Celsius, lo puedes usar hasta 15 veces. Gracias, Lau. Nos pregunta MX1 Ayala One. Para atmósferas en hidrógeno, ¿qué tipo de funda recomiendan? Estamos hablando de 1400 grados Celsius. De acuerdo a las fundas que te mencioné, necesitaríamos ver más específicamente el proceso que tú estás manejando, el tipo de horno que tienes, para poder ofrecerte la mejor opción. Si gustas, con mucho gusto podemos revisar más a detalle tu propuesta en un correo aparte para poder darte específicamente lo que necesitas y no solo responderte ahora sí que en este momento, porque sí tienes unos requerimientos muy específicos. Gracias, Lau. Tenemos una pregunta muy interesante de Jorge Delgado. Muy buen día, excelente presentación. Para investigación en soldadura de aceros, muchas veces tenemos que registrar las temperaturas para calcular las velocidades de enfriamiento. Sin embargo, las temperaturas son muy altas, mayor a 1700 grados Celsius. ¿Existen termopares desechables para estas aplicaciones?
Gracias. Para aplicaciones a tan altas temperaturas, desechables no vas a encontrar. Generalmente para temperaturas tan altas se usa la medición de no contacto, que son ya los infrarrojos. Porque en este caso los termopares, yo no he visto un termopar que lea tan altas temperaturas. Entonces, en lo personal, cuando manejamos esas temperaturas, yo veo más la medición de no contacto, un pirómetro que tenga ese rango. Gracias, Lau. Nos pregunta aquí Dani Ávila, ¿a qué se refiere con aislamiento intacto del termopar? ¿Algún almacenamiento reglamentario? Sí, por ejemplo, en la industria aeroespacial nos dice, tú puedes reutilizar tus termopares. Y, por ejemplo, un requerimiento para cuando manejas a temperaturas bajas, es que lo dejes tú ya montado el termopar en un rack. Y ese rack tú lo tienes que guardar en un lugar donde estés seguro que no le vaya a afectar la humedad, que no le vaya a afectar algo. Porque tú cada que usas ese termopar tienes que revisar que no haya oxidación, que ahora sí que toda la composición del termopar esté entera, que no vayas a tener alguna ruptura o alguna parte que ya se haya dañado. Entonces, sí, cuando tú vas a reutilizar termopares, tú tienes que asegurarte que la manera en que tú lo guardas o donde tú lo tengas no esté expuesto para que tú puedas asegurar que sigue íntegro el termopar y que no vas a tener problemas en las lecturas del futuro. Gracias, Lau. Nos pregunta Cristian Estrada, ¿cómo podemos definir el tiempo de vida de un termopar de control por AMS 2750? Va a depender del tipo de termopar que tú tengas. También eso en la tabla específicamente te va a decir, y en la norma también te vienen todos los puntos que tú debes de tomar según el tipo de termopar que tú tengas. Tú tienes que asegurar el tiempo de vida y eso va a depender del tipo de termopar que tú tengas. AMS trae muchos puntos específicos dependiendo del tipo de termopar y todo lo que tú tienes que hacer para saber cada cuándo cambiarlo. En ese aspecto, Secuino es un poco más directa, te dice nada más o 1 año o 2 años, no hay cambio. AMS sí depende mucho más de la clase de horno que tengas y depende también del tipo de termopar que estés manejando. Gracias, Lau. Para agregar un poquito el comentario, AMS 2750 especifica que se debe documentar la vida del termopar de control en función del historial de las pruebas SAT y las pruebas TUS. Cristian Estrada también nos pregunta, para un equipo de alta temperatura y alta presión que utiliza un termopar tipo B, ¿qué otro tipo de termopar podríamos utilizar? Depende también de la temperatura que tú uses en ese horno que tengas. Si la temperatura no supera 1300 Celsius, podrías ver la opción de usar tal vez un tipo N, pero depende mucho del proceso que tengas en tu horno y de las temperaturas que estés manejando. Los tipo B se eligen justamente por la necesidad de un rango de temperatura más alto y aparte que la duración es mucho mayor que la de un termopar tipo base. Gracias, Lau. Pregunta de Sara Rodríguez. Para procesos de bracing, regularmente utilizamos tipo K a 1100 Celsius y los utilizamos para todas las pruebas. TUS, SAT. ¿Debemos cambiar el tipo de termopar y adquirir termopares adicionales para pruebas de rutina desechables? Eso va a depender principalmente de económicamente cuánto te estén dando a ti para gastar. Los desechables son más económicos, pero los vas a poder usar menos. Por ejemplo, si usas desechables en esa prueba que tú me mencionas, los vas a poder usar una sola vez. En cambio, los termopares que son no desechables sí tienen un tiempo de vida más grande. Por ejemplo, pero también va a depender el tipo. En este caso, depende más bien si a ti te dan presupuesto para comprar los no desechables, adelante. Y si tú quieres bajar presupuesto, puedes ver la opción de los desechables. Gracias, Lau. Nos pregunta José Luis Armendáriz. Buenos días. El bracing no está contemplado como tratamiento térmico en CQ9. ¿Qué estándar regiría el uso de termopares en hornos de bracing? Correcto, José Luis. La única normativa que especifica pirometría
en bracing es la WHTX de Ford. Entonces, de acuerdo con Ford, todos los requerimientos para bracing y sintering deberán ser los mismos de CQI-9. Entonces, básate en los requerimientos de CQI-9. Nos pregunta Rafael Vela, carretes para surveys TUS de 1000 y 1200 que aguanten más de un survey. Quizá un forro de fibra cerámica. Va a depender. Mira, nosotros usamos fibra de vidrio y hemos hecho tuces de hasta 1200 Celsius. Pero ya ese termopar no lo puedes reutilizar. De por sí sale ya muy quemado y te estás arriesgando a que tus puntas se abran. Entonces vas a perder la señal a la mitad del tus. Entonces sí, no es tan recomendable usar un termopar de spool en esos casos por la alta temperatura. Ahí puede ser una buena opción buscar un termopar no desechable, pero si es una inversión de mayor dinero que los desechables, pero queda a tu consideración. Gracias, Lau. Jonathan Sánchez nos pregunta, utilizamos termopares tipo N para pieza y nos están durando menos de 10 ciclos porque se fractura la punta. Nuestra temperatura de trabajo es 1050 Celsius. ¿Cuál sería la posible razón? Aquí habría que ver si tienes alguna atmósfera que esté dañando la funda de tu termopar. Porque por temperatura no tendría que haber ningún problema. En estos casos, si tuvieras alguna atmósfera que está dañando el material de la funda de tu termopar, eso podría afectar y quizá necesites cambiar la composición de la funda del termopar que estás solicitando para poder combatir esta parte y que no se te esté fracturando tu termopar. Jonathan Ortiz nos pregunta, buenos días, ¿qué problemas de lectura en el horno podemos encontrar si insertamos un termopar de prueba en el mismo puerto de un termopar de monitoreo para hacer pruebas SAT o TUS? En teoría, si tu registrador que tienes o el controlador que tienes para ese termopar de monitoreo es de la misma configuración que el termopar que tú estás insertando, no tendría que haber una variación. Sin embargo, aquí hay que revisar los requerimientos de CQI-9 para la prueba SAT. Por ejemplo, tú tienes que tener tu termopar a al menos 2 pulgadas de tu termopar de control. Entonces, si tú estás cumpliendo con esta parte y la configuración de tu controlador es la misma que del termopar que tú tienes, no deberías de tener ningún problema. Correcto. José Banderas nos pregunta, buen día, ¿es correcto que existe una pérdida entre la lectura de un termopar y el controlador en función de la distancia de uno de otro? Cualquier tipo de termopar. Ahí te puedo responder, Antonio. Sí, los fabricantes de hornos conocen exactamente la distancia máxima que debes de tener para asegurar que no hay pérdida de señal. Orlando García nos hace una pregunta muy interesante. Buen día, excelente presentación. ¿Qué piensan de la recalibración de termopares de control? ¿Lo recomiendan? Eso sí te lo puedo responder. Depende. Igual, yo sé que esa respuesta no les gusta. Yo en lo personal he tenido que mandar algún termopar a calibrar y desafortunadamente el riesgo que tú tienes es que cuando lo mandas a calibrar no te aseguran que vuelva a entrar en límites especiales. Entonces igual y tú lo mandas a recalibrar, pero te lo regresan y de todas formas ya no lo vas a poder usar porque ya no va a entrar con el error máximo permitido. Y aparte de que te va a tomar mucho tiempo porque tú tienes que enviar ese termopar a tu fabricante a que haga todas las pruebas. Yo en lo personal recomiendo que mejor cambies por otro termopar. Realmente recalibrarlo, pierdes mucho tiempo y no te pueden ellos asegurar que vuelva a entrar en límites especiales. Gracias, Lau. Para complementar la pregunta, coincido con la opinión de Lau. No es algo que recomendemos porque puede ser más costoso. Sin embargo, en la última revisión de CQ9, la revisión 4, de hecho, ya especifica que los únicos termopares que se pueden recalibrar, de hecho, son los termopares nobles, por una cuestión económica y por una cuestión de estabilidad. Los termopares tipo base, por CQ9, está prohibido recalibrar de cualquier forma. Vamos a dar unos minutos para ver si existe una pregunta. Creo que ya no tenemos más preguntas. Siendo así, Lau, te cedo la palabra. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Espero esta información sea de
de su utilidad y de su agrado. Y pues los esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Por el momento es todo, pero no queremos finalizar sin antes agradecer nuevamente por su confianza en GTS Pyrometry Experts. Los invitamos a seguir atentos de nuestras redes sociales para el próximo evento a realizarse en 15 días sobre cómo realizar un SAT correctamente. Recuerden también que estos videos están subidos en YouTube. Recuerden suscribirse a nuestro canal en GTS México y darle a la campanita. Les pedimos por último que se mantengan en línea al finalizar esta presentación para contestar una muy breve encuesta sobre la experiencia en este evento. A nombre de todo el equipo de GTS Querétaro, Coahuila y Sonora, les agradecemos su confianza y les deseamos un excelente día. Hasta la próxima.